Muy buenas noches, muchas bendiciones, qué placer y qué honor estar en esta casa. Me bendice el simple hecho de poder participar entre ustedes. Gracias, Pastor René, gracias, Pastora Gladys, gracias por su amor, gracias por permitirme cederme el púlpito virtual de esta casa. Cuando uno es pastor, uno cuida mucho con qué alimenta a la casa. En el pastorado uno cuida mucho la alimentación balanceada de la familia, de la congregación, del cuerpo de Cristo, porque sabemos el poder que tiene una palabra, una revelación, una medida de mayor entendimiento. Y que el pastor René, que me permita estar en esta tarde, para mí es un honor, es un placer, es una alegría, pero también es una tremenda responsabilidad, porque entiendo que vengo a colaborar en una edificación que ya viene siendo nutrida, edificada, que viene siendo trabajada, y lo que vengo a hacer, por la gracia del Señor, y es lo que he orado en estos días, en el día de ayer, en el día de hoy, a la mañana, cuando estaba meditando en la palabra, es poder añadir un ladrillo más a la construcción, poder colaborar añadiendo una medida, si Dios me lo permite, una hilada más en el muro, y de esta manera colaborar con lo que Dios quiere hacer, con lo que Él quiere hacer, porque lo que nos conmueve, lo que nos atrapa, lo que nos lleva convictos a la plena y profunda voluntad de Dios, es que Él haga su voluntad en medio nuestro. No es la iglesia a mi manera, no es como a mí me gusta, no es como yo deseo, sino con lo que Dios quiere hacer con nuestra casa, con el diseño que Él ha determinado darle a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra administración. Por eso para mí es un tremendo honor poder compartir la palabra del Señor. Hoy continuamos con la palabra que el Señor está edificando en toda la casa CTHTN, Cristo Tú Haces Todo Nuevo, en toda la nación y fuera de nuestra nación, conforme a la voz de Dios, proclamando el propósito eterno de nuestro Señor, ¿sí? Y avanzando desde lo eterno, que es la palabra que tiene que ver con este trimestre, y ya yendo a la palabra concreta de este mes, ministrándonos unos a otros en este día, ¿sí? Ministrándonos unos a otros, avanzando desde lo eterno. Cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo, que es lo que hemos venido hablando en los últimos 2 sábados pasados, cuando hablamos del cuerpo de Cristo necesitamos tener ciertas descripciones del cuerpo, como bien nos enseñaba el apóstol Juan Balistreri en tantas de sus enseñanzas. Definir es poner un límite a lo que Dios está hablando. Cuando uno define, pone límites, dice esto es tal cosa, y lo definió, lo cerró, lo sentenció de alguna manera a tener un límite. Pero lo que hace la palabra cada vez que nos habla del cuerpo de Cristo, de la vida dinámica del cuerpo de Cristo, es describirlo. La palabra en el Nuevo Testamento nos describe la vida orgánica del cuerpo, la vida multiforme del cuerpo, la vida del cuerpo, la mística del cuerpo. Y cuando nos describe, lo que hace es colaborar con el Espíritu Santo. El texto colabora con el Espíritu Santo para que nosotros podamos ver con más claridad esa descripción en la revelación de la verdad presente, para contemplar, para ver, para conocer, para entender el cuerpo de Cristo. Nosotros vivimos en un
cuerpo místico, orgánico, dinámico y multiforme, compuesto por hombres y mujeres, nacidos de nuevo, madurando espiritualmente para expresar la voluntad de Dios. El cuerpo de Cristo es un cuerpo místico, ya que es invisible en términos bien ajustados. El cuerpo de Cristo es invisible porque está extendido a lo largo de toda la tierra, en todas las naciones, en todas las ciudades y en cada ciudad, en todos los barrios, o en la gran mayoría de los barrios de nuestras ciudades. Está extendido de forma espiritual e invisible, pero se torna visible con cada hombre y mujer maduro que expresa la voluntad gloriosa de nuestro Padre Celestial sobre la tierra, conduciéndonos como hijos de Dios, con un corazón lleno de la comunión del Padre, con unas manos dispuestas al servicio y con una mentalidad de gobierno en todo lo que hacemos. El cuerpo de Cristo, este glorioso, maravilloso cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, como dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad, linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, al mismo tiempo es dinámico porque todo el tiempo, todo y constantemente está en pleno movimiento. Y en ese movimiento dinámico se va transformando, va creciendo y va expresando en la medida de la madurez diferentes aspectos, facetas de la sabiduría de Dios, de la voluntad de Dios sobre la tierra. El cuerpo de Cristo no está para escribir frases de la voluntad de Dios, sino para expresar la voluntad de Dios a través de la vida misma que brota de los miembros del cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios y la sabiduría de Dios no es una palabra interesante o una frase interesante, sino que es la expresión misma de la vida que nos habita, que perdona, que bendice, que es longánime, bondadosa, amorosa, llena de gozo, llena de paz, y que expresa esas cualidades del fruto del Espíritu en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida política, en cada aspecto de la vida. Va expresando esa naturaleza y va dando a conocer una sabiduría que tal vez no tenga palabras, no tenga frases, no es filosófica, es una expresión de la naturaleza gloriosa de nuestro Dios que nos habita. Entonces, el cuerpo de Cristo, en esta mística gloriosa y espiritual, no está todo el tiempo predicando con palabras o con frases o con posteos en las redes sociales, sino que vive el Evangelio, vive Cristo a través de ella y se expresa, y todo lo que expresa es sabiduría. En el matrimonio expresa sabiduría, en la finanza expresa sabiduría, en lo laboral expresa sabiduría, en lo profesional expresa sabiduría, y en cada ámbito donde se mueve expresa sabiduría. De esta manera hay veces que el cuerpo, que nosotros como miembros tal vez no sepamos explicar en palabras lo que nos habita, pero la gente verá a través de la expresión del cuerpo de Cristo, de la vida de Dios, verá en nosotros que la sabiduría de Dios está siendo expresada en la manera en que resolvemos la realidad. Una realidad natural que está gobernada por una realidad espiritual en este cuerpo de Cristo. Espero no ir demasiado rápido y que podamos ir digiriendo o masticando lo que vamos recibiendo y entendiendo en esta noche. Cuando el cuerpo de Cristo expresa o cumple su propósito sobre la tierra, que es expresar la naturaleza del Padre Celestial, esa expresión es sabiduría celestial. Y la sabiduría que viene de lo alto
La sabiduría que viene de lo eterno y de lo glorioso no es para que reverencien o para que las personas digan, wow, qué buena frase, qué buena palabra, sino para que la gente pueda ver la coherencia del evangelio que se predica con la vida que llevamos. Lamentablemente, en los últimos años, en los últimos tal vez 50, 60 o 70 años, la iglesia ha carecido de coherencia. La iglesia cristiana evangélica en muchos lugares ha carecido de coherencia. Hemos sido escasos, muy pobres en la coherencia entre el mensaje que predicamos y la vida que expresamos. Gracias damos al Señor, gracias damos a nuestro Padre Celestial haber nacido en esta etapa y poder disfrutar de esta vida en este tiempo y del entendimiento y la revelación que ha venido con ella, de esta verdad presente que establece un gobierno del cielo en nosotros para que nos volvamos coherentes con la vida que hemos recibido y con el cuerpo en el cual hemos sido injertados, colocados, ensamblados, si vale la expresión, para expresar la voluntad de nuestro Padre Celestial en cada uno de sus hijos. Coherencia, entonces, como decíamos hace un minuto atrás, hace un segundo atrás, es la responsabilidad de este cuerpo de Cristo. Coherencia en las formas, coherencia en la sustancia, coherencia en la expresión. Es lo que se espera de este cuerpo. Entonces, la predicación de la palabra de forma oral, la predicación se volverá más sencilla en la medida de que el cuerpo sea más coherente con la vida que lo habita. Tu llamado y mi llamado, si lo podemos decir de esta manera, es volvernos coherentes con el evangelio que hemos recibido. ¿Cómo hacemos para que haya coherencia? Para que haya un mismo latir, una misma vibración, una misma sintonía, derribando y entregando y rindiendo todos los estorbos que en nosotros pueda haber para que Él se pueda expresar como Él quiere en nuestras vidas, en este cuerpo, a través de estas emociones, sentimientos, a través de esta voluntad, que Él pueda expresarse sin limitaciones, sin miedos, sin temores, sin reserva, que Él pueda irse expresando. ¿Cómo se logra esto? A través de dos procesos, el proceso de la palabra y el proceso de la maduración de la palabra en nuestra vida, que viene por la meditación, por el tiempo y el hambre que disponemos por las cosas espirituales. Y ahora en este punto es donde vamos al punto concreto del mensaje de esta noche, que es ministrándonos unos a otros para seguir avanzando desde lo eterno. La dinámica de unos con otros y de unos a otros está a lo largo de todo el Nuevo Testamento, comenzando por Romanos y terminando allá en las cartas del apóstol Juan. Unos con otros. Si usted lo pone en su aplicación de la Biblia en su celular o en su computadora, verá como unos a otros y unos con otros, hasta los evangelios y todo el Antiguo Testamento, generalmente era el acuerdo entre personas para cosas no santas. Era el acuerdo entre personas para complotar en contra de la voluntad de Dios o la voluntad del Hijo o alguna cosa. Pocas veces hay unos con otros o unos a otros que sea positiva la declaración. Pero a partir de Romanos, capítulo 12 en adelante, y muchos de los textos que vendrán luego, lo que nos vamos a encontrar, y no creo que sea una casualidad, es que esta dinámica unos con otros y unos a otros tiene que ver con la vida orgánica, la nutrición, el crecimiento y la expresión de la voluntad de Dios a través de los miembros del cuerpo de Cristo.
maravilloso. Tan maravilloso y tan profundo que absorbe nuestra atención. No creo que sea una casualidad literaria. No creo que sea una casualidad de los traductores de la Biblia. Evidentemente, el Espíritu Santo fue guiando la pluma de los escritores del Nuevo Testamento para dejarnos una evidencia que en la medida que se va madurando la voluntad de Dios, el unos con otros y el unos a otros tiene que ver con la expresión de esta vida. Solo para leer algunos textos, Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Es decir, expresen el fruto del Espíritu, que es amor. Hónrense, exalten las cualidades que el otro tiene. Como dice la misma palabra del Señor, allí el apóstol Pedro, cuando habla acerca de que los que somos espirituales podemos ver en las personas el depósito eterno. Lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando habla acerca de que Él nos dé revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para ver el depósito que hay en los santos. Cuando yo veo el depósito que hay en los santos por la vida del Espíritu, puedo honrar el depósito de los hombres y mujeres de Dios que están alrededor mío, como ahora a través de la pantalla. Si usted pone allí el view de Zoom, usted se va a ver rodeado de los miembros de esta casa, de su familia, por todos lados. ¿Sí? Esos miembros, cada uno de ellos, los que tengo de este lado, el que tengo de este lado, el que está acá arriba y el que está acá abajo, cualquiera que sean ellos, tienen un depósito maravilloso y glorioso de la gracia, del poder, de la porción de Cristo que porta. Por lo tanto, cuando voy a honrar ese depósito, porque tengo ojos espirituales para ver lo que Dios ha colocado dentro de él o de ella. Cualquiera puede decirte lo que te falta y lo que no tienes, los pecados que has cometido y los errores que estás haciendo. Pero solo una persona espiritual puede ser capaz de ver el depósito de gloria en los santos. Por eso Pablo ora y dice: ruego al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que les abra los ojos del entendimiento y vean el depósito de gloria que hay en los santos. ¡Aleluya! Qué maravilloso saber que cuanto más espiritual, más maduro espiritualmente me vuelvo, más capaz me vuelvo de ver lo que Dios ha depositado en el otro. Por lo tanto, inversamente diciéndolo, cuanto más carnal estoy, más veré los errores, las faltas y las carencias que tiene el otro. Por eso Pablo a los Efesios hace esta oración tan apostólica, para que los hermanos no estén mirando la paja en el ojo ajeno, sino que puedan ver las riquezas de su gloria en los santos. Ser parte del cuerpo de Cristo y crecer de forma dinámica y orgánica depende de la medida de madurez que cada uno de nosotros estemos desarrollando por el hecho de pasar tiempo hambrientos y disfrutando de la comunión del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. En la medida que rendimos nuestra voluntad, emociones, sentimientos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, las vamos rindiendo y vamos llevando a la cruz aquellas cosas que son opuestas, estorbos a la voluntad de Dios, al designio de Dios y a la vida de Dios en nosotros. Y nos vamos alimentando y vamos creciendo en la comunión, en la experiencia de su voz y en la experiencia de la comunión mística con el Señor, gloriosa y maravillosa. En esa misma medida nos vamos volviendo cada vez más maduros espirituales para ver en el otro el depósito de gloria. Y cuando veo el depósito de gloria, lo honro.
¿Cuál es el paso siguiente? Honrar a nuestros hermanos, amando y respetando ese depósito de gloria. Hay personas que cuando recién llegan a las congregaciones, todas las congregaciones son lindas de por sí. Los nuevos y las personas que llegan tal vez de haber estado apartados por algún tiempo, qué linda congregación, qué hermoso que son ustedes, cuánto amor de Dios. Al pasar los días y al pasar la semana y los meses, si esa persona tiene más ojos naturales que espirituales, terminará viendo que esos hombres y mujeres son hombres y mujeres como cualquier otro, normales, con un depósito de gloria, pero si tiene ojos naturales, solo verá las carencias de ellos. En la medida que se vuelva más espiritual, es claro lo que dice el apóstol Pablo, nos volvemos cada vez más enfocados en la riqueza de gloria que cada uno de ellos tiene. Por eso, mis amados hermanos, esta capacidad de ministrarnos unos a otros, como dice Romanos capítulo 12, verso 10, verso 16, Efesios 4, 32 y tantos otros textos más que podríamos citar en esta noche, en la medida que nos ministramos unos a otros, ¿cómo lo hacemos? En la misma medida en que vamos madurando espiritualmente. Entonces, en este cuerpo que es un organismo compuesto por muchos órganos, que es místico porque es invisible, pero se vuelve visible cuando lo expresa el Señor, que es dinámico porque está en constante movimiento y transformación. Si usted se apartara hoy de la comunión de la iglesia, orando que no lo haga, por favor, pero si hoy se apartara y usted vuelve dentro de 6 meses, la iglesia que usted va a encontrar dentro de 6 meses, aunque esté compuesta por los mismos individuos, será diferente y estará en una medida diferente, en una revelación diferente y en algunas formas diferentes, nacidas de esa misma revelación en la que han crecido. Por eso hay gente que cuando vuelve a la congregación dice, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió todo? Nosotros antes hacíamos así o hacíamos así. Y ahora se cambió todo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el cuerpo es dinámico. Está todo el tiempo en movimiento y al mismo tiempo está en transformación, porque está vivo y está alimentado por la palabra del Señor. Por eso ningún miembro del cuerpo puede estar estático, porque pertenece a un cuerpo que es dinámico. No nos podemos quedar quietos. La cuarentena nos puede tener hasta cierto punto aislados, pero no nos puede detener como cuerpo de Cristo para ser transformados por medio de la palabra y para estar comunicando, ministrando, impartiendo la vida de Dios a las personas que se nos aproximan. Por otro lado, el cuerpo de Cristo es orgánico, una palabra que en los últimos años ha crecido mucho gracias a los movimientos ecologistas. La iglesia es orgánica porque está compuesta de muchos organismos dentro de ella que la vuelven un ser vivo, que cuando algo se modifica en ella, una cosa es modificada, toda ella es transformada. Por eso una palabra que entra a la iglesia puede modificar todas las áreas de la congregación, porque un punto que se toca por ser orgánica afecta todo el cuerpo. Una situación que atañe a un miembro afectará todo el cuerpo. El apóstol Pablo descubrió lo orgánico cuando describió al cuerpo de Cristo allí en Romanos capítulo 12 y capítulos previos, pero sobre todo el capítulo 12, o cuando escribe Primera de Corintios capítulo 12 y habla acerca del cuerpo de Cristo, cuando habla de que cada miembro en particular, pero todos los miembros en general, claro, es orgánica. Entonces cuando uno es transformado, uno crece, uno solo se pone en acuerdo con el Señor y desarrolla el depósito y se vuelve consciente de la vida que porta y comienza a comunicarla, a ministrarla, a crecer, a impartirla. Todo el cuerpo es beneficiado, bendecido, edificado, transformado. Por eso es orgánico. No es uno a uno, no es sumativa la transformación, sino que es exponencial la transformación a causa de la vida orgánica que el cuerpo porta por el simple hecho de ser un cuerpo. Amada iglesia,
Lo que te está pasando a ti afecta a todo el cuerpo. Por eso lo que te está pasando a ti tiene que ser lo que Dios está queriendo hacer con el cuerpo de Cristo. No permitas que ninguna cosa estorbe la vida. Remueve lo que tengas que remover, rinde lo que tengas que rendir, para que todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas, se nutra mutuamente de la vida que cada uno de nosotros portamos. Si hay algo que te está deteniendo en este día, ríndelo a los pies del Señor, entrégalo a Él. Y si es necesario, llévalo a la obra de la cruz para que muera en ti todo aquello que sea un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Y en esa misma medida que eso se va disolviendo en el poder y la gracia del Señor, va desapareciendo con la constante oración y rendición, entrega y llevarlo a la cruz. En esa medida, en esa misma medida, el cuerpo comenzará a ser nutrido por tu intimidad, por tu tiempo de rendición con la puerta cerrada en tu cuarto. Hay gente que dice, ¿qué tiene que ver mi intimidad con la vida de la iglesia? Mucho. Nuestra vida privada y pública no son inocentes. Lo que vivimos en nuestro cuarto y lo que vivimos en nuestra habitación y la manera en que hacemos las cosas afecta al cuerpo. Por eso una vida rendida, removiendo los estorbos y procurando que Cristo sea manifestado en su vida, es una bendición para todo el cuerpo de Cristo, porque somos orgánicos. No importa si usted tiene 90 años y se siente que la vida se le pasó y que qué voy a hacer ahora en el ministerio, en la iglesia, cómo puedo servir. Si usted tiene una vida espiritual rica en la comunión, nutritiva en la palabra, en la revelación, usted está aportando vida al cuerpo, está siendo una bendición para el cuerpo y está nutriendo al cuerpo con esas experiencias y esa vida que usted tiene en privado. Aunque nadie lo sepa, el cuerpo está siendo bendecido, está siendo nutrido, está siendo alcanzado. Ni hablar si usted tiene la oportunidad de compartir, de enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz y compartir eso con todo el cuerpo, con toda la congregación. Tu testimonio, tu vida, la palabra que Dios está hablando contigo es nutrición, es bendición, es edificación para el resto del cuerpo. Por eso no te detengas en compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón, lo que Dios está ministrando, porque eso colabora con la nutrición dinámica y orgánica del cuerpo de Cristo. Por último, el cuerpo que es orgánico también es multiforme. Tenemos muchas formas, aunque tenemos una sola mente, aunque hay una sola voluntad. No hay muchas voluntades, hay una sola, pero hay muchas formas de expresar esa voluntad. Esa mente gloriosa, la cual portamos por tener la mente de Cristo, a través de la cual Dios piensa a través de nosotros, para que podamos reflexionar y ver, entender y conocer las verdades eternas, la dinámica de la iglesia, la imagen del cuerpo de Cristo y el rostro de nuestro Señor. En la medida que vamos creciendo en esa revelación y entendimiento, la multiforme gracia y la vida multiforme del cuerpo. Un dedo no es igual a otro dedo. Los pulgares que están opuestos en la mano derecha y en la mano izquierda, porque se ven así, ¿sí? Los que son opuestos no son iguales. Los dedos no son iguales, la mitad de tu cuerpo no es igual a la otra mitad, porque este cuerpo está compuesto por partes multiformes y cada una responde a un diseño que Dios ha dado, aunque tenga una misma mente. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Esto no es para colocar, Dios quiere hacer esto conmigo y mi manera de pensar no coincide con la del pastor, con la de congregación. No. Porque hay una sola mente que gobierna esta multiforme dinámica del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Amado, no te sientas como sapo de otro pozo en la iglesia, porque hay lugar también para ti en este cuerpo, con esas cualidades profesionales, con ese llamado a la política, con ese llamado al arte o al deporte. El cuerpo es multiforme. Dios quiere usar todas las formas para que su voluntad única y gloriosa, que es expresar a Cristo, sea manifiesta y expresada sobre la tierra.
Por eso nos ministramos mutuamente. Tu diversidad, tu vida, tu multiforme gracia expresada nos ministra a todos. Y entonces todos somos edificados y entonces todos somos nutridos con la vida que cada uno porta. Por eso no permita que nada ni nadie frene la vida que usted está portando, lo que Dios ha depositado en usted. Quiero leer un texto más, solo para acompañar el entendimiento, para colaborar con lo que estamos viendo, contemplando, entendiendo. Dice Efesios capítulo 4, verso 32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Para que haya una vida saludable en el cuerpo de Cristo, es innegable que es necesario que el perdón fluya en todo el cuerpo, ministrándonos. El perdón que Cristo derramó, ministró, impartió a través de su muerte y su resurrección. El ministrarnos y esta vida corporativa, esta vida de vínculos en el cuerpo, también obviamente genera algún que otro roce de vez en cuando. Es imposible que sirviendo juntos no haya alguna situación. Pero ¿sabe una cosa? Nos ministramos el mismo perdón que hemos recibido. Nos ministramos la misma dinámica de justificación, de bendición, de redención que hemos recibido. Así como Él nos ministró. En la medida que disfruto del perdón de Dios, disfruto de la redención que ha venido a mí, en la medida que voy disfrutando la vida que he recibido en el perdón de mis pecados, me vuelvo mucho más gentil, más generoso en el perdón con mis hermanos, porque sé de dónde venimos todos, de la misma vida corrupta y separada de Dios. Por lo tanto, fluye en mí la misma gracia para impartir a mis hermanos. Esta vida de cuerpo es una vida en la que, como en una familia se requiere del perdón, también se requerirá en la vida de la iglesia. No es una vida sencilla, en términos humanos es imposible, pero en términos espirituales expresa la gloria misma del Señor. Si Él no nos reuniera, ¿cómo nos vamos a poder reunir? Si Él no nos uniera, ¿cómo nos vamos a poder unir si todos somos diferentes? Y justamente por la vida de su Espíritu que nos ha hecho un cuerpo, y en la medida que la vida crece en nosotros, crece esa unicidad del cuerpo de Cristo. No somos cuerpo de Cristo por nuestro esfuerzo, capacidad humana, por nuestra simpatía con el hermano, con la hermana. Somos cuerpo por la vida misma que nos reúne, nos une, nos vuelve uno en Cristo el Señor. Es la vida del Espíritu la que logra que seamos un solo cuerpo. Por eso Efesios capítulo 4 corona Pablo el concepto de la unicidad, de este uno que tenemos con el vínculo que tenemos en el Espíritu. Este vínculo nos permite estar unidos, ser uno en el cuerpo de Cristo. Y este mismo vínculo que lo cuidamos, cuidando la vida del Espíritu, es lo que nos permite perdonarnos, bendecirnos, cuidarnos, no solo bendecirnos en el sentido de honrarnos mutuamente, porque yo veo el depósito que hay en ti. Si a usted le cuesta, porque hay personas que le cuestan ciertas cosas, no haga el esfuerzo. No se esfuerce usted, crezca en la vida, porque la vida sola la va a conducir, por la vida por sí misma, el automaté de la vida automática del Espíritu, hará que sin que usted lo haga, sin que usted se esfuerce en lograrlo, la vida misma lo reunirá en el cuerpo. No tratemos de portarnos bien unos con otros, sino dejemos que la vida del Espíritu nos reúna
nos lleve al perdón, nos lleve a la comunión, nos lleve a la honra, al respeto mutuo, a la fraternidad que se logra por medio de la vida del Señor. La voluntad de Dios, entonces, en esta dinámica, vuelvo a repetir, esta vida orgánica, mística, dinámica y multiforme, entonces la voluntad de Dios comienza a darse a conocer, expresándose a través de la vida misma que portamos. Nosotros venimos algunos de nosotros, no sé usted, pero algunos de nosotros venimos de un evangelio muy griego, por llamarlo de alguna manera. De la filosofía, de filosofar ideas, de definiciones de palabras, de hablar mucho de la sabiduría y a veces no ser tan sabios a la hora de vivir. De hablar mucho de la teología, pero carecer muchas veces de la comunión con Dios y de verlo cara a cara y de disfrutarlo en la intimidad. Esa vida griega de filosofar acerca de los dioses y de la mística y de lo oculto y demás, a veces se nos ha pegado. Y creemos y trasladamos eso a la iglesia y pensamos que por un posteo, por una predicación, por una frase, por un concepto, estamos compartiendo la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, la voluntad de Dios la compartimos en la medida que ministrándonos unos a otros, nos volvemos cada día más coherentes con la palabra por la vida que expresamos. Las frases célebres solo sirven para un discurso, pero la vida es capaz de dejar marcas indelebles en las personas que nos rodean. La expresión de la naturaleza de Cristo es capaz de dejar marcas indelebles en las personas que nos rodean. La gente se olvidará de lo que le dijiste posiblemente, pero no se olvidará jamás de lo que hiciste en algún momento de su vida. Las palabras a veces son olvidadas, pero los actos, las expresiones de la naturaleza que portan dejan marcas. Así como los malos hábitos y las malas actitudes dejan marcas a veces indelebles que llevan años perdonar, corregir, solucionar en la vida de una persona, así también la vida de Dios expresada a través de nosotros deja marcas, deja evidencias. No hay nada más maravilloso que una persona que no conoce al Señor pueda decir, no son todos iguales. Yo conozco hombres y mujeres que viven una vida de testimonio del Dios que predican. Es maravilloso saber que en Carlos Paz hay hombres y mujeres que están diciendo, no son todos así o asado de la otra manera. Yo conozco una congregación, conozco una familia que cuando los conoces te das cuenta que llevan algo diferente, portan, transfieren algo diferente, viven su matrimonio de una manera diferente. Claro, tal vez no sepan cómo describir eso, porque eso que están tratando de describir es eterno, es místico, es espiritual, es glorioso, es revelacional, pero sí tendrán que dar testimonio de que hay gente que es coherente con el Evangelio. Y eso ministra de una forma maravillosa, al punto que cuando llega un predicador, uno que está portando la verdad presente del Evangelio a la vida de esas personas, el testimonio que ya recibieron, la coherencia que ya experimentaron, vieron, es un argumento glorioso en la transformación de esas personas. Sumado a la palabra, termina de cerrar ese círculo virtuoso que es la vida de la iglesia y la predicación apostólica. La vida de la iglesia nutriéndose, ministrándose mutuamente y edificándose mutuamente, y la predicación del Evangelio. Nosotros, lamentablemente, durante muchos años, los predicadores han peleado desde los púlpitos una
algunas batallas perdidas, no porque Dios haya perdido, sino porque predicaban algo que luego los que estaban allí, o ellos mismos, los mismos predicadores, luego deshacían con su estilo de vida, con sus actos y demás. Pero ahora hay una iglesia que se está levantando cada día más. Hay una iglesia que cada día más brilla y expresa la sabiduría, la gloria, el poder, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, donde se está moviendo esa iglesia. Diga conmigo, ese soy yo. Dígalo, ese soy yo. Diga, míralo el que está al lado suyo, usted está en familia, dígale, esos somos nosotros. Dígalo, no tenga vergüenza, dígale, esos somos nosotros. Claro, una iglesia que se vuelve coherente por la administración mutua de cada miembro en la casa, en lo doméstico y en lo congregacional. En la casa de cada familia y en lo congregacional. Luego, cuando la palabra llega, cuando la palabra es ministrada, habrá muchos que querrán esa palabra porque encontraron hombres y mujeres que, ministrándose unos a otros, volvieron el mensaje más digerible, más cautivante y transformador para las demás personas. No crea que porque usted no sube a un púlpito, no crea que porque usted no tiene un rol de liderazgo, usted no está colaborando con la predicación del Evangelio o con la expansión del Evangelio, con el Evangelio o con el crecimiento del Evangelio. Toda vez que hay una familia, un hombre, una mujer que nutre, que crece, que comparte la vida del Señor en su entorno y crece en esa vida, en esa misma medida está colaborando con la predicación del Evangelio. Si quiere, lo decimos bien, más en criollo todavía. Pague sus deudas, pague sus créditos, perdone a su cuñada, a su suegra, a su vecino. Llévele una torta a ese vecino complicado, cocínele algo rico, crúcese al lado o enfrente, compártale la vida, hecha comida. Bendiga a las personas que están alrededor suyo con actos genuinos de amor y de bendición y de compasión. Y vamos a ver en los próximos años una iglesia que no le costará predicar el Evangelio porque ella misma es coherente con la nutrición mutua de todos los miembros y la vida misma que se expresa en esa vida orgánica de que el Evangelio es poder de Dios. Amados, eso es lo que Dios nos está llamando a expresar. Eso es lo que ustedes están logrando hacer cada día que se rinden al gobierno del Señor. Cada día que en lugar de poner su orgullo, su posición, su opinión, dejan que la voluntad de Dios gobierne por encima de la opinión o de la razón personal. Porque todos tenemos razones para una cosa u otra, pero cuando la voluntad de Dios toma el rol principal, entonces Dios puede expresarse en matrimonios saludables, en familias saludables, en negocios saludables, en estudiantes que expresan la vida del Señor, en profesionales que expresan la vida de Dios. Anhelo y deseo y oro para que esta palabra pueda llegar a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ustedes, para crecer en esta medida maravillosa, dando a conocer al Señor en todo lo que estamos viviendo y haciendo, ministrándonos unos a otros la vida, no las frases, la vida, no solo un concepto bíblico, la vida. Lo que nos hará diferente en este tiempo es la vida que portamos. Predicadores habrá a granel, de todo tipo de filosofías y de todo tipo de religiones, pero la iglesia porta una vida que se ministra en la vida de la comunidad, de la casa, la vida orgánica del cuerpo. Aunque vivamos solitos y nadie nos vea, estamos compartiendo la vida del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Yo sé que el Señor está hablando contigo. No dejes pasar esta palabra porque el Señor está ministrando a tu corazón en esta hora. Usted es parte integral de lo que Dios está desarrollando en esa ciudad. Usted es parte orgánica
de la voluntad de Dios en esa ciudad. Deje que la palabra fluya, déjelo a Él manifestarse como Él quiere hacerlo. Si hay dudas, ríndalas al Señor. Si hay miedos, ríndaselos al Señor. Si hay cualquier tipo de estorbo, deje que el Señor se haga cargo de esas cosas. ¿Qué le parece si ahí donde está, junto conmigo, elevamos una oración al Señor? De que como cuerpo de Cristo, no una oración individual, una oración corporativa, una oración del cuerpo, como cuerpo del Señor. Señor Padre Celestial, como cuerpo de Cristo, como familia venimos delante de ti, como baluarte de la verdad y como linaje escogido, como nación santa. Venimos delante de ti, en comunión los unos con los otros. Oh Dios, para darte a conocer en este tiempo y en esta generación, por la obra gloriosa de tu Espíritu Santo. Rendimos ante ti, traemos delante de ti los estorbos del alma, los estorbos de la mente humana, los estorbos de la falta de madurez en la cual estamos trabajando para llegar a ser maduros y expresar al Señor. Traemos todos esos estorbos a tus pies en esta hora, porque queremos, Señor, que en casa se pueda vivir la dinámica del cuerpo, la vida orgánica del cuerpo, ministrándonos mutuamente la vida, ministrándonos mutuamente la naturaleza divina, viviendo y creciendo en esta naturaleza de tal manera que nos volvamos coherentes con el evangelio que nos ha sido legado, que nos ha sido impartido, transferido. Mi casa glorificará tu nombre, nuestras casas glorificarán tu nombre sobre la tierra, no por frases o por dichos, sino por una naturaleza que se expresa de día en día, en las cosas cotidianas, en las cosas de la profesión que tenemos, en las cosas que tienen que ver con la vida social que desarrollamos. Amado Padre, rendimos los estorbos para cada día volvernos más coherentes contigo. Que tu palabra fluya en nosotros, que tu palabra corra en nuestra vida, como agua lave y purifique nuestro ser, nutra al mismo tiempo la vida de Cristo que portamos, que podamos volvernos cada día más una expresión nítida de tu imagen sobre la tierra, que la tierra pueda reconocer que Jesucristo la está pisando y caminando nuevamente luego de 2000 años, que el cuerpo resucitado del Señor, corporativo, la está pisando otra vez, que los principados y potestades vean venir al cuerpo de Cristo y sepan quién ha vencido, quién es el autor y el consumador, el Señor en el territorio. Que la manifestación de la luz de la iglesia haga huir toda tiniebla, remueva toda tiniebla y sea manifiesto que tú eres Señor en el lugar donde cada miembro está sirviéndote y expresándote. Yo bendigo a mis hermanos en esta hora, orando por ellos, para una mayor revelación, un mayor entendimiento, una visión más clara del cuerpo de Cristo. Que cada uno de mis hermanos pueda ver más claramente esta vida orgánica, esta vida dinámica, esta vida, Señor, multiforme que está componiendo e integrando el cuerpo de Cristo en el territorio. Que puedan verse, que puedan distinguirse en la multitud aquellos que son miembros de este cuerpo y podamos establecer vínculos sólidos por la obra de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu santo nombre, honrándonos con humildad unos a otros, prefiriéndonos a los de la casa, a los del cuerpo de Cristo antes que a otros, y promoviéndonos mutuamente en el amor y en el cuidado, en la guarda en Cristo nuestro Señor. Padre, yo los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tu bendición fluya, corra y sea manifiesta a todos mis hermanos. Amén y amén. Amados, crezcamos en la revelación del cuerpo de Cristo, pero sobre todo crezcamos en la ministración. Que nuestra casa se pueda transformar en un ámbito de nutrición
padres con hijos, hijos con padres, esposas con esposo, que haya una dinámica de nutrición. Usted tiene que reconocer, necesitamos reconocer que lo que vivimos en nuestra intimidad es lo que nutre al cuerpo. Lo que vivimos en nuestra habitación es lo que nutre a nuestra familia. Y usted está en ese lugar para compartir esa vida y nutrir esa vida en su entorno. Y de esa manera, usted no solo beneficia a la casa o la familia, usted está beneficiando a todo el cuerpo de Cristo en Carlos Paz, en Córdoba, en Argentina. Nuestro efecto es orgánico. Nuestro efecto es orgánico. Si hay una iglesia que exalta y glorifica el nombre del Señor en un territorio, eso beneficia a todo el cuerpo de Cristo en todas las naciones. Así como hemos tenido malos testimonios y hemos sido tachados por esos malos testimonios sin tener nada que ver, en la medida que la iglesia, cada miembro asume que su vida personal y vida íntima y la dinámica de nutrición orgánica de su propia casa doméstica, familiar, crece. A la medida que lo asume, todos seremos beneficiados en el cuerpo de Cristo, los que viven cerca y los que viven lejos, los que viven en Córdoba y los que vivimos en Buenos Aires. Para mí sería una maravillosa noticia recibir de las personas: no sabe la iglesia en Carlos Paz lo que está haciendo, lo que están produciendo, que salgan en las noticias, que se vea. ¿Por qué? Porque eso edifica y bendice a todo el cuerpo de Cristo. Edifica y honra y exalta el nombre del Señor en toda la tierra. Volvámonos intencionales en la nutrición del cuerpo, comenzando por casa, siguiendo por toda la congregación, para que el nombre del Señor sea exaltado. Y en esta administración de unos con otros, el Señor pueda verse exaltado.